Hola, hoy daremos continuidad a la descripción de frameworks para agentes. En este caso hablaremos de Galatea, que es un framework de simulación desarrollado en la Universidad de los Andes y que tiene como característica fundamental que es desarrollado en Java y la semántica correspondiente de Galatea utiliza como base a un lenguaje de programación, un lenguaje de simulación, perdón, denominado Glider. La forma en la cual trabaja Galatea consiste en que efectivamente el modelista, el que realiza la simulación, identifica los componentes de su modelo y los ordena en una red de nodos que están entrelazados entre ellos y a través de los cuales intercambian información. Generalmente este intercambio de información se realiza a través del pase de mensajes, aunque no es la única manera teórica de poder realizar esa comunicación. Como mencionamos, los componentes de Galatea son los nodos que permiten realizar el proceso de simulación. Hay 7 tipos de nodos: el nodo compuerta, el nodo línea, el nodo entrada, el nodo decisión, el nodo salida, el nodo recurso y el nodo continuo o autónomo. Y es allí donde nosotros nos vamos a enfocar, ya que aquí es donde vamos a definir los agentes. Recuerden que una de las características fundamentales para definir un agente es que éste tenga alguna característica definida que le permita ser considerado como autónomo. Para realizar una simulación básica, muy simple, podemos definir un nodo de entrada, un nodo de recurso y un nodo de salida. Las especificaciones de los nodos se realizan en un formato de texto muy similar al que usa Glider, es decir, toma toda la semántica correspondiente de ese lenguaje, pero puede ser utilizada en Java. También es posible escribir directamente la información en Glider y correrlo directamente desde el punto de vista de Java. Por lo tanto, para poder definir un programa en Galatea, deben definirse las variables globales del sistema en una clase, que sería nuestro programa principal, y dentro de esta clase principal se pueden definir los nodos correspondientes a la simulación. También debe observarse que la clase correspondiente debe heredar de la clase nodo definida en Galatea. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo simple de cómo funcionaría específicamente un programa hecho en Galatea. Observen que lo primero que tenemos que hacer es definir la importación de la librería, en este caso de galatea.asterisco, y de galatea.glider.asterisco, es decir, todas las clases asociadas a Galatea y todo lo asociado a la semántica de Glider. Desde ahí definimos la clase denominada en este caso delta, que extiende a nodo, es decir, hereda de la clase nodo. Luego se crea el constructor. Observen que en el constructor estamos definiendo el nombre del nodo y el tipo de nodo. En este caso estamos definiendo que el nodo se va a llamar delta y la denominación es A, es decir, va a ser un nodo de tipo autonomous. Si fuera de entrada, pues aquí simplemente colocaremos
I de input, si fuera de salida sería E de exit, y así sucesivamente, como vimos en la lista anterior. Y luego procedemos a agregar en la lista de nodos el nodo que hemos creado. Recuerden que el objetivo de la simulación es tener varios nodos que intercambian información. Luego, aquí tenemos una función matemática que lo único que hace es calcular esta ecuación que ustedes ven acá, el coseno de x quintos más el seno de x séptimos más 2 multiplicado por 50 entre 4. Y otra característica importante de Galatea es el nodo de activación. El nodo de activación funciona de forma similar a lo que pasa en los hilos en Java, donde hay un método específico que indica qué tarea es la que debe llevar a cabo el hilo. En ese caso es el método run. En el caso de Galatea hay que sobreescribir el método fac. El método fac me indica qué es lo que va a realizar realmente el nodo que nosotros tenemos en este caso. Fíjense que aquí estamos indicando de que vamos a tener un modelo, vamos a definir la variable dependiente, vamos a definir la variable independiente y vamos a definir también algo que se llama la iteración. La iteración es una marca de tiempo para la simulación. Entonces, en este caso, IT1 indica el tiempo 1, si tuviera 2, 3, 4, así sucesivamente. Son marcas de tiempo, no representan ni milisegundos ni segundos. Depende de lo que defina el modelista en su simulación. Y al final, cuando termina, pues return true. Observen que aquí tenemos ahora exactamente lo mismo. Vamos a definir ahora un nodo que se llama análisis, que también es de tipo A, autónomo, que lo agregamos a la lista de nodos de Glider. Entonces en este caso tendríamos el nodo A asociado delta y el nodo A denominado análisis. Y que lo que va a realizar entonces en este caso es simplemente imprimir por pantalla lo que tenga variable dependiente del modelo que lo habíamos definido anteriormente en el método fac del nodo delta. Se imprime por pantalla y el valor de x. Observen que aquí también hay un fac donde él llama al método paint para poder dibujar esa función y el valor de la iteración correspondiente, y al final return true, igual que el caso anterior. Ese sería un ejemplo básico de cómo funcionaría Galatea. Observen, bueno, colocar un poquito más grande para que se pueda ver, pues un poco más pequeño. Aquí vamos a tomar como ejemplo un demo que está en el paquete Galatea, que consiste a grandes rasgos en la simulación a través de agentes que se desea modelar el comportamiento de personas y cómo esas personas modifican el ambiente en el cual se encuentra. Es un modelo simple, pero es interesante en la forma en la cual se definen los elementos del modelo. Fíjense entonces que tenemos la clase modelo, se llama public modelo, no hay ningún inconveniente. Por lo tanto, fíjense que el constructor es el constructor estándar. Y aquí definimos el método principal, donde en el método principal es que nosotros vamos a llamar a los diferentes nodos que se crean directamente, como lo vimos en el caso anterior. Aquí tenemos a delta, que es un nuevo objeto, tenemos análisis, que es un nuevo objeto, y tenemos los diferentes elementos de control de la simulación. Este podríamos decir que sería el programa principal. Todavía no hemos empezado con el modelo de las personas autónomas, y nos estamos llamando al programa principal del caso anterior de delta y de análisis. Aquí vemos que llamamos a las variables de glider,
correspondiente al título del modelo, el tiempo de simulación. Fíjense que en el caso anterior hablábamos de los nodos tenían un valor IT1, el valor inicial, y aquí estamos diciendo que lo va a hacer hasta 50 unidades de tiempo. Aquí definimos algo que se llama el trace para poder definir las trazas del modelo, es decir, que me muestre mensajes de los valores temporales de la simulación. Seguidamente tenemos el valor del valor delta en el tiempo 0 y que llame análisis en el tiempo 1. Y luego que se haga el procesamiento de la red completa. Y que las estadísticas se almacenen en un archivo que se va a llamar modelo.sta. De esa manera tenemos nuestro primer modelo. Ahora bien, como les mencionaba anteriormente, que me adelanté un poco, era hablar sobre el caso del modelaje de agentes a través de el comportamiento de los seres humanos en un determinado ambiente. En este caso, utilizaremos el demo que hay en Galatea acerca de la forma en la cual los colonos modifican el ambiente correspondiente en el cual se desarrollan. Aquí tenemos simplemente, volvemos que tenemos en el demo en el cual se encuentra, tenemos la importación de los paquetes en Galatea y aquí que se la salvedad que se agrega el paquete gloriosa, que es el paquete en el cual se definen los agentes inteligentes desarrollados en Prolog y que llevan ciertas características particulares. Vamos a verlos a continuación. Aquí tenemos delta que extiende a nodos, simplemente volvemos al mismo caso anterior, podemos llamar delta o cualquier otro nombre directamente, lo importante es que herede de nodo. Fíjense que acá definimos el número de colonos, es decir, vamos a definir el número de agentes correspondientes que se van a comportar de manera autónoma. Esos elementos, ese número de agentes, vamos a crear entonces un vector de agentes, que en este caso sería el número de colonos, y vamos a definir el constructor de la clase delta, que va a ser de tipo autónomos, como le mencioné anteriormente. Lo agregamos a la lista de nodos de Glider y lo que procedemos entonces es a hacer un ciclo for desde 0 hasta el número de colonos menos 1. ¿Para qué? Para crear un nuevo objeto asociado de tipo colono, que en este caso va a ser un agente, y simplemente lo agregamos a la variable GInterface, donde vamos a agregar la lista de agentes que tengo disponible. Es decir, lo que se va a crear realmente es 3 agentes que van a estar en una lista disponibles para poder funcionar. Luego, al igual que en el caso anterior, se crea el método, se sobrecarga el método, se sobrescribe el método fac de la siguiente manera. Se define el tiempo de iteración, en este caso el tiempo 1, y se coloca en pantalla o se imprime por pantalla un menú 1, donde está cada uno de los agentes, cómo es el clima en el lugar, cómo se están comportando los torrentes y el nivel freático, qué cambios tienen lugar en la vegetación, qué puede observar cada uno de los agentes, desea continuar y eso lo va a alimentar, es decir, le va a pedir al usuario que pueda introducir la información de esta simulación. Cuando efectivamente le dé que no desea continuar, que salga del juego y termina la simulación correspondiente. Automáticamente sale del sistema. Una vez que recibe esa información, entonces hace un for para poder recorrer todos los colonos, es decir, todos los agentes. Y lo que hace es entonces asignar el tiempo, en este caso las unidades de tiempo, a cada uno de los agentes correspondientes
actualiza los sensores para cada agente y además activa el sistema de razonamiento de cada agente. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Y al final, pues, return true cuando termine. Bien, fíjense que en el caso anterior hay una función o un método, en este caso para ser exactos, que se llama actualizar sensores, cuya entrada es el agente correspondiente, y lo que pretendemos es que por pantalla se obtenga la información asociada. Por ejemplo, ya se estableció el colono, sí o no. Si no se ha establecido, pues obviamente se va a colocar. Si se estableció, se agrega aquí correspondiente, sí o no. Luego ve una celda desocupada, sí o no. Entonces va a estar en esa información. De forma tal de que él va a tratar de responder cada una de las tareas que están acá directamente. Cuando termina, entonces puede guardar la información en el input correspondiente de ese agente. Fíjense que el sí simplemente es para interpretar si obtuvo un sí o un no. Bien, hasta ahora solo hemos definido que hay un tipo agente, pero ¿qué es un agente en este caso? El agente se llamaba colono, como lo vimos anteriormente. Entonces, colono ahora, fíjense que va a heredar no de nodo, sino va a heredar de agente. Y en este caso es un nodo adicional o una clase adicional, para ser exactos, que es de tipo AG. De tipo AG, de tipo agente. Y define ciertas características. La posición XY, porque tenemos un mundo cuadriculado. Define algo que se llama recursos económicos. Define el número de celdas que posee, es decir, el espacio que puede ocupar. Define un número máximo de celdas que puede manejar como una constante. Define el tiempo que ha estado en la región invadida. Y define, obviamente, el constructor. En este caso, está indicando de que efectivamente va a ser de tipo colono. Lo va a agregar a la población y le va a dar un ID a ese agente para poderlo identificar. Finalmente inicializa la función de colono, donde la inicialización se hace de la siguiente manera. Define el objeto outputs, es decir, la salida, y agrega una serie de elementos asociados a la sintaxis correspondiente del agente. Así, por ejemplo, ¿cuál es la meta que persigue este agente? ¿Cuál es la meta que persigue? Bueno, pues una de las metas es buscar sitio en primera instancia. La otra, ¿cuál es? Establecerse. Y fíjense que lo que estamos agregando acá es el orden correspondiente asociado. Por ejemplo, buscar sitio siempre y cuando no haya sido establecido. Establecerse siempre y cuando que la celda esté desocupada y esté apta para establecerse. Limpiar y sembrar siempre y cuando que la celda esté desocupada y esté apta para sembrar. Taladrar y vender, eso siempre y cuando esté desocupada y la celda sea con madera comercial. Mudarse, se agotaron los recursos. Y expandirse, si la celda está desocupada y la celda está apta para ser expandida. Fíjense además que cada uno de estos elementos corresponde a un predicado, podemos decirlo en Prolog, y entonces, por ejemplo, tendría que definirlos acá como diferentes métodos. Por ejemplo, buscar sitio. ¿En qué consiste buscar sitio? ¿En qué consiste establecerse? ¿En qué consiste limpiar y sembrar? ¿En qué consiste, en este caso, talar y vender? ¿En qué consiste, por ejemplo, mudarse? ¿En qué consiste, por ejemplo, expandirse? Y de esa manera entonces vamos definiendo los métodos correspondientes. Finalmente, fíjense que lo que tenemos es una interfaz
para poder definir esta información de cada uno de los métodos correspondientes que vimos en el caso anterior, para que podamos imprimir por pantalla la información correspondiente de los elementos asociados a este sitio. Con esta información es suficiente para poder correr el modelo. Les sugiero que por favor vayan a la página principal de Galatea y allí podemos realizar las simulaciones correspondientes de los demos. Es muy interesante, sobre todo porque en el caso de Gloria tiene algunas características bien particulares, porque no solamente utilizan los principios de deducción, sino los principios de abducción para poder realizar algunas tareas de la gente. Es una de las características interesantes de Gloria. Entonces, se lo recomiendo. Cualquier duda, seguimos en contacto. Muchas gracias.